Bienvenidos a Milenario Son. Desde lo más profundo de una de las catacumbas que dan acceso al mismísimo infierno, un lugar mágico que nos permite viajar en el tiempo a través de las ondas, les damos la bienvenida a nuestro estudio para un programa muy especial. Esta semana, las sombras del pasado se disipan para adentrarnos en la historia de Juana I de Castilla, y la propia protagonista nos contará su propia visión. Hoy nos acompaña una reina cuyo nombre ha sido, durante siglos, sinónimo de tragedia y desequilibrio. Hablamos, por supuesto, de Juana I de Castilla. Bienvenida, Juana. Gracias por invitarme a este peculiar rincón. Es inusual, pero al fin un lugar donde puedo hablar sin que mi voz sea ahogada por los muros o las mentiras. Intentaron arrebatarme todo cuanto era mío, crearon la leyenda de mi locura y me encerraron durante 46 años. No estoy loca, fui maltratada en vida e injustamente tratada por la historia. Esa es una declaración muy potente, Juana, y precisamente por eso te hemos traído aquí, para desentrañar ese gran debate que te rodea. ¿Fuiste realmente la loca o una víctima de las intrigas de poder? Tu historia, como dices, ha sido reducida a una narrativa de locura y tragedia, pero la historiografía moderna sugiere que fuiste mucho más que eso. Estamos listos para escuchar tu verdad. Juana, para empezar, cuéntanos sobre tus primeros años. ¿Cómo era crecer en la corte de los reyes católicos Fernando e Isabel? Nací en Toledo, un 6 de noviembre de 1479. Fui la tercera hija de mis padres. Mi aspecto era, según decían, atractivo. Un rostro ovalado, piel clara y cabello rubio. ¿Y tu educación? ¿Cómo fue? Sabemos que fue muy completa para la época. Así es, aprendí música, danza y equitación. Tuve preceptores excelentes, dominaba el latín y varias lenguas. Era una educación propia de una infanta, sí, pero con una salvedad crucial. No me prepararon para gobernar, pues creían que nunca lo haría. Esa es una revelación importante. ¿Y cómo era tu relación con tus padres, especialmente con tu madre, la reina Isabel? Mi relación con ellos fue distante. Con mi madre eran frecuentes los enfrentamientos a gritos. Ambas teníamos un carácter fuerte y el mío lo heredé de ella. Se esperaba de las mujeres de mi posición una actitud más dócil, pero mi vehemencia causaba una gran desazón en mi madre. Es fascinante cómo un rasgo de carácter que en tu madre era visto como fortaleza, en ti se interpretara de otra manera. Esta falta de preparación para el gobierno y el control constante de tus padres sobre tu autonomía personal, ¿crees que te condicionó profundamente? Absolutamente. Desde niña fui tratada más como una moneda de cambio que como un ser humano con deseos propios. Mi madre ya tenía planes estratégicos para casarme, no había lugar para elegir mi destino. Fui una figura central en un juego de ajedrez donde mi voluntad era el precio de ambiciones ajenas. Si uno no es dueño de su camino desde el principio, ¿cómo se espera que asuma con entusiasmo un rol que nunca deseó? Y el destino, caprichoso como siempre, tenía otros planes. La muerte inesperada de tus hermanos mayores y luego la de tu sobrino Miguel te convirtió en la única heredera de las coronas de Castilla y Aragón en el año 1500. ¿Cómo asumiste esta responsabilidad que nunca esperaste? Fue un giro drástico. De repente, yo, la que nunca había tenido aspiraciones de gobernar, me convertía en la heredera. Nunca mostré el mismo hambre ni talento político que mi madre. Era una carga que se me imponía, un camino que no había elegido y que, como verán, se convertirá en una pesadilla. Sin duda, un cambio de rumbo vital, y esto nos lleva a nuestra primera pregunta para la audiencia. ¿Creéis que la infancia y la educación de Juana, tan controlada y sin preparación para gobernar, moldearon su destino de una manera que le impidió ser la reina que se esperaba de ella? ¿O creéis que su carácter ya la predisponía a un camino diferente independientemente de su crianza? Dejadnos vuestras opiniones en los comentarios. Juana, hablemos ahora de un capítulo central en tu vida, tu matrimonio con Felipe de Habsburgo, conocido como Felipe el Hermoso. ¿Fue realmente un flechazo? ¿Un amor a primera vista como cuentan las crónicas? Cuando nos conocimos en Flandes en 1496, hubo una sincera atracción mutua, una intensa pasión. Él mismo me bautizó como Juana la Terrible. Todo parecía perfecto, como un cuento de hadas. Pero ese cuento de hadas no tardaría en volverse una pesadilla.
Las crónicas hablan de las constantes infidelidades de Felipe. ¿Cómo viviste esa traición? El fervor de Felipe se evaporó rápidamente, mientras el mío duraría de por vida. Las infidelidades se sucedían una tras otra. Era un mujeriego. ¿Loca de celos, decían? Yo me rebelaba. No quería ser sumisa, no quería asumir los despechos y los silencios de un marido narcisista, caprichoso e interesado, del que me enamoré profundamente y que me manipuló a su antojo. En una ocasión, en Bruselas, en un ataque de rabia, llegué a cortarle el pelo a una de sus amantes en público. Fue un escándalo, sí, pero también una señal clara de que no pensaba quedarme callada. Es curioso, ¿verdad? En aquella época, si un hombre era celoso, era un esposo con honor. Pero si una mujer sufría o reclamaba amor y respeto, era histeria, desequilibrio, locura. Mis reacciones, intensas y viscerales, no eran más que la respuesta humana a una profunda humillación y traición. Es una perspectiva muy clara, Juana. Y precisamente esa relación deteriorada se vio envuelta en una lucha de poder aún mayor. Tras la muerte de tu madre, Isabel la Católica, en 1504, te convertiste en reina de Castilla. Pero esto desató una verdadera guerra por el control del reino entre tu esposo, Felipe, y tu padre, Fernando el Católico. Ambos eran muy ambiciosos. No querían ser ni el padre ni el marido de la reina. Se pusieron de acuerdo en anularme, tratándome como una marioneta. Mi madre, Isabel, ya había dejado una pequeña trampa legal en su testamento. Si yo no quisiera o no pudiera gobernar, mi padre, Fernando, tomaría el control como regente. Esta cláusula, que parecía una previsión, se convirtió en la justificación perfecta para sus ambiciones, una herramienta para despojarme de mi autoridad. Y en medio de esta tensión política, un evento lo cambió todo: la inesperada muerte de Felipe el Hermoso en septiembre de 1506, con solo 28 años. ¿Cómo viviste ese momento? Su muerte me dejó en un estado de profundo duelo. Fue un golpe devastador, a pesar de todo. Su muerte fue repentina, y aunque la versión oficial habló de neumonía o peste, muchos sospecharon de envenenamiento, ya que beneficiaba directamente a tu padre, Fernando el Católico. Es un oscuro recordatorio de la brutalidad de la política de la época. Y luego, Juana, vino el episodio que quizás más ha alimentado la leyenda de tu locura de amor: el peregrinaje con el cadáver de Felipe, abriendo el ataúd recurrentemente. ¿Qué hay de verdad en esa obsesión? La historia lo ha tergiversado hasta el absurdo. No fue necofilia ni una simple locura de amor. Fue una estrategia, una decisión calculada para proteger mi posición y la de mis hijos. En Castilla existía la tradición de que una reina viuda no podía volver a casarse si el cuerpo de su marido estaba insepulto. Al mantener a Felipe sin sepultar, evitaba que me casaran de nuevo con alguien que pudiera usurpar mi trono. Además, no quería enterrarlo hasta que mi hijo Carlos estuviera en Castilla y la herencia estuviera garantizada para él. Era mi forma de aferrarme al poder que me correspondía y de asegurar el futuro de mi dinastía. Es una reinterpretación poderosa, Juana. Si fue una estrategia, fue sin duda una muy arriesgada y para muchos excéntrica. ¿No crees que tus acciones, aunque tuvieran una lógica política, contribuyeron a la imagen de desequilibrio que se te atribuyó? Quizás, pero en un mundo donde mi voz no era escuchada y mis derechos eran constantemente pisoteados, ¿qué otra forma tenía de hacerme valer? Mis acciones fueron un grito de resistencia, una forma de construir un espacio propio de libertad. Si mis delirios de grandeza eran mi orgullo como reina que se había mirado en el espejo de su madre, entonces que así sea. Una perspectiva fascinante, Juana. Y esto nos lleva a nuestra pregunta para los oyentes. ¿Creéis que el amor y la pasión pueden llevar a comportamientos extremos? ¿O que las acciones de Juana con el cuerpo de Felipe eran en realidad una estrategia política brillante para la época? ¿Qué hubierais hecho vosotros en su lugar? Dejadnos vuestras reflexiones. Tras la muerte de Felipe, tu destino se tornó aún más oscuro. Fuiste confinada, primero en el castillo de la Mota, y luego, a partir de 1509, en Tordesillas. Tu padre, Fernando el Católico, y más tarde tu propio hijo, Carlos, estuvieron detrás de esta decisión. ¿Cómo describirías ese encierro? Fui secuestrada, apartada de mi reino y de mis hijos. Me convertí en una reina sin gobierno, una prisionera de mi propia sangre.
Pasé casi medio siglo encerrada, bajo una vigilancia constante y un maltrato físico y psicológico que hoy sería impensable. El duque de Denia, mi carcelero, fue durísimo y cruel. Se ha documentado que, hacia el final de tu vida, te negabas a comer, a peinarte, a asearte o a vestirte. ¿Eran estas actitudes síntomas de una enfermedad mental o una forma de resistencia ante la opresión? Eran la respuesta de una mujer acorralada, no una locura inherente. Si enloquecí a lo largo de mi vida, fue probable debido al largo encierro, a los cuidadores que abusaban de mí, al abandono de mis seres queridos y al saber que era utilizada para los intereses políticos. Me negaba a asistir a los oficios religiosos y acusé a las mujeres de la familia del duque de Denia de ser brujas empedernidas, solicitando incluso una investigación de la Inquisición. Estas eran mis formas de protestar, de mantener una mínima autonomía. El debate sobre tu locura es uno de los más grandes de la historia de España. Algunas teorías psiquiátricas modernas sugieren que pudiste sufrir una enfermedad mental grave como una psicosis. Sin embargo, otras voces defienden que fuiste víctima de una conspiración política masculina. Mi inestabilidad emocional, que pudo ser real, fue utilizada como un pretexto para esparcir rumores, inhabilitarme y encerrarme de por vida. No hay datos médicos concluyentes para diagnosticarme, lo que demuestra lo subjetiva que ha sido la etiqueta de loca. La historia ha sido muy injusta conmigo. Además, la correspondencia entre mis carceleros y los reyes fue destruida. Esto no es casualidad, es una prueba de que había algo que ocultar. Y en medio de tu encierro, en 1520, ocurrió un evento crucial, la revuelta de los comuneros. Los rebeldes te visitaron en Tordesillas, pidiéndote que te proclamaras reina y legitimaras tu causa. ¿Por qué te negaste a firmar cualquier documento? Me negué a firmar. Les di pretextos absurdos. Mi negativa, ya fuera por mi estado o por una obstinación profunda, selló el destino de los comuneros y el mío propio. Fue una oportunidad perdida, lo sé, pero mi mente ya no podía ir más allá de las circunstancias inmediatas. Mi negativa constante a gobernar o firmar documentos, aunque interpretada como síntoma de enfermedad, también fue una forma de resistencia pasiva contra un sistema que me había despojado de toda autonomía. Tus últimos años fueron de profunda soledad. Tu hija Catalina, que te acompañó durante gran parte de tu encierro, se casó en 1525 y partió a Portugal. Sí, me dejó aún más sola. Mis piernas se edematizaron y ulceraron. No soportaba el menor cambio de posición. Morí el 12 de abril de 1555, a los 76 años, en Tordesillas. Morí sola, sin la presencia de mi familia. Incluso en mi lecho de muerte me negué a confesarme y la extremaunción me fue dada de forma obligada. Juana, tu historia es un testimonio de sufrimiento. Y esto nos lleva a nuestra pregunta para los oyentes. Juana pasó casi medio siglo encerrada, con un trato que hoy consideraríamos maltrato. ¿Creéis que su supuesto delirio era una enfermedad genuina o una respuesta lógica a un encierro cruel y una manipulación constante? ¿Hasta qué punto la historia ha sido injusta con ella? Dejadnos vuestras opiniones. Juana, después de todo lo que hemos hablado, ¿cómo te gustaría que la historia te recordara? ¿Cuál crees que es tu verdadero legado, más allá de ese apodo de la loca? Me gustaría que la gente recordara lo que he dicho hoy. No dejes que nadie vuelva a llamarme Juana la loca. Soy Juana I de Castilla. Fui una mujer con un espíritu indomable, que resistió a pesar de las limitaciones y las injusticias de mi tiempo. Mi historia ha sido reducida a una narrativa de locura y tragedia, pero fui mucho más que eso. Fui una reina que, a pesar de todo, nunca renunció a su título y continuó desafiando a quienes intentaban controlar mi vida y mi legado. Y tu impacto en la historia de España y de Europa es innegable. Fuiste la primera reina de los territorios que conformarían España, y tu matrimonio con Felipe y vuestra descendencia sentaron las bases para el dominio de los Habsburgo en Europa. Así es. A pesar de todo el dolor, mis 6 hijos llegaron a la edad adulta, algo raro para la época, y todos se convirtieron en reyes o reinas consortes. Mi linaje continuó, y eso es un orgullo. La historiografía moderna está revisando tu figura de forma profunda, desmintiendo el mito de la locura y enfatizando la manipulación política de la que fuiste víctima. Incluso se han cambiado nombres de calles de Juana la Loca a Juana de Castilla, un gesto que busca honrar tu verdadero legado.
Tu historia nos hace reflexionar con la mirada de ahora sobre las luchas y las injusticias que enfrentaron y siguen enfrentando las mujeres, y nos hace valorar su resistencia y capacidad de superación. Que mi historia sirva para que nadie permita que le ignoren, le anulen y le manipulen. Que nadie les diga que son histéricas, inestables o que hacen de todo un drama. Mi vida, aunque trágica, puede ser un recordatorio de la importancia de la verdad y la resistencia. Juana I de Castilla, ha sido un honor inmenso tenerte en Milenario Son y que compartas tu historia personal con nosotros. Tu valentía y tu perspectiva nos abren los ojos a una verdad más compleja y humana. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Gracias a vosotros por escucharme. Y a todos nuestros milenarios oyentes, muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado, suscríbete, deja tu comentario y comparte este episodio. Te esperamos en la próxima entrega de Milenario Son para seguir desenterrando las historias que merecen ser contadas. ¡Hasta pronto!